se están conociendo más, debido a que antes por el tabú y toda la cuestión, pues las personas pues no hablaban, pero en la actualidad es algo no muy, o bastante frecuente. Ahora, una persona diferente en el sentido de que sufre un trastorno como la esquizofrenia, como la bipolaridad, ahí sí podría catalogarse como una conducta anormal del, del individuo. Pues algo está fallando aquí que hace que la persona este, tenga este tipo de reacciones psicológicas, ¿sí? Que distorsionen la realidad, como es el caso de la esquizofrenia, o alteren a la persona a nivel emocional muy drásticamente. Ajá, bueno, ahora vamos con el uso de los manuales de diagnóstico DSM-5 y CIE-10. Uh-huh. Ajá. Definición del DSM-5 y el CIE-10. El DSM-5 significa, en español, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y el CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades. El DSM-5 es un manual diagnóstico, como lo dice su nombre, que nos permite, que en sí mismo tiene la clasificación de un montón de trastornos mentales, ¿sí? Tiene los síntomas, tiene este, las posibles causas, los tratamientos, los tiempos en los que actúan las enfermedades. Y de igual manera tenemos el CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Esta cumple casi el mismo rol que el DSM-5, sin embargo, esta está más enfocada en enfermedades en general. No solo, también trata enfermedades de trastornos mentales, pero, pero se enfoca en todas las enfermedades. No hay un tipo de enfermedad en la que se enfoque. Ajá, ¿cuál es la importancia de la clasificación de las enfermedades? La clasificación permite la conversión de los términos diagnósticos y otros problemas de salud de palabras a códigos alfanuméricos que facilitan su almacenamiento y posterior eh, recuperación para el análisis de la información. ¿Por qué son importantes la clasificación de las enfermedades? Bueno, esto permite a los especialistas en áreas de salud tener un registro o una guía al momento de identificar las enfermedades, saber cuáles son los síntomas, ¿sí? Porque es muy extensa estas, estas enfermedades que pueden padecer las personas. Entonces, esta podría servir como una guía para ver síntomas, comparar con los del paciente y saber si es una enfermedad u otra. Además también sirve para el estudio de casos, entre otros. Ajá, ¿qué profesionales pueden usar estos manuales? Bueno, el DSM-5 son para trastornos mentales. Esto quiere decir que solamente pueden utilizarlo profesionales de la salud mental. En este caso, médicos psiquiatras. ¿Por qué? Porque estas personas son las que pueden, estos profesionales son los que pueden este, pueden recetar medicamentos. Sin embargo, también para el diagnóstico de alguna enfermedad pueden también valerse de este manual psicólogos y otros profesionales relacionados con la salud mental. El CIE-10 es el manual clasificatorio de enfermedades en general. Entonces, este lo usan más que todo las personas eh, que están enfocadas en el área de salud.
enfermeras, médicos, especialistas, e incluso también, dependiendo sea el caso y dependiendo de las necesidades, también pueden usarlo, pueden llegar a utilizarlo personas como psicólogos o psiquiatras, porque también en este manual se encuentran enfermedades mentales. Ujú. Ahora vamos a destacar unas, de cada manual vamos a hablar sobre unas características que tienen estas. Primero el autor. El autor del DSM-5 es la Asociación Psiquiátrica Americana, o APA. Esta fue publicada el 18 de mayo de 2013, o sea, eh, esta nueva versión del manual. Y el CIES-5 fue creado por la Organización Mundial de la Salud. Diferentes versiones. Aquí tenemos cada una de las versiones, ¿verdad? Tenemos cada una de las versiones con su respectivo año. El DSM fue el primer manual del que se tuvo constancia. Luego vino el DSM-1, aquí en este año, en el 1952, fue cuando la Asociación Psiquiátrica Americana tomó, o bueno, se hizo cargo de este manual. DSM-2 en 1968, DSM-3 en 1980, DSM-4 en 1994 y por último el DSM-5 publicado recientemente en 2013. Luego tenemos, ajá, en el, ajá, en la siguiente pregunta. ¿Cuál es el motivo de la polémica que se ha generado en el DSM-5 desde su aplicación? Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas personas se quejan de que han implementado en este nuevo manual em, este, enfermedades nuevas que no tienen nada que ver o enfermedades cuyos síntomas son síntomas que personas normales puedan padecer. También hablan sobre la medicación preventiva para una enfermedad mental, entonces personas que puedan sufrir síntomas que totalmente normales y que estos coincidan con las alertas preventivas que ellos tienen, ¿cierto? Este, de que pueda padecer próximamente una enfermedad mental, aunque esta persona sea totalmente normal y no sufra de nada, ni vaya a sufrir de nada, pero algunas características coinciden con lo que es una u otra enfermedad, se les va a medicar. Entonces hablan mucho de que agregaron a enfermedades muchos síntomas que cualquier persona puede padecer, una persona normal, y también agregaron nuevas enfermedades, o sea, a las enfermedades que ya existían le agregaron nuevos síntomas como para reconocerlas. Y también se agregaron nuevas enfermedades que tienen lo mismo, como digo, síntomas totalmente que pueden tener. Son muy ambiguos porque pueden tenerlo tanto personas sanas como personas enfermas. Entonces, dice que con estas medidas incluso va a haber un error de un 75% este, de fallo en las recetas que se le dan a los pacientes. O sea, fue un 75% de población con medicamentos mal administrados. Entonces muchas personas dicen que es debido a que las personas de la asociación psiquiátrica, que son los encargados de estos manuales y de sus versiones, obviamente están en asociación con las farmacéuticas y es bastante conveniente para las farmacéuticas que muchas más personas, incluso personas saludables, piensen que están enfermas para así ellos vender más medicamentos.
eso es todo el motivo de la polémica del DSM-5, resumida, claro, pero básicamente es eso. Ah, por cierto, en las versiones, no había aparecido, en las versiones del CIE 10 encontramos que la primera versión fue bajo el nombre de lista de causas de muerte y esta fue publicada en 1893. Y en 1948 esta pasó a la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, y hasta entonces se tienen 10 versiones hasta la fecha, a la espera del CIE 11 que entraría en vigencia en el próximo año, dentro de unos días. Ok, ahora vamos a hablar de los últimos 4 puntos, ya para concluir con la exposición. El primero, o sea, el primero de los últimos es las diferentes partes que constituyen, ¿verdad? Que constituyen... Ajá. Las diferentes partes que constituyen esto, el manual del DSM, ¿sí? Bueno, tenemos la sección 1, la sección 2 y la sección 3. La sección 1 nos habla de, o sea, aquí nos vamos a encontrar con la introducción y las instrucciones de uso para el manual. En la sección 2 vamos a encontrar categorías diagnósticas, ¿sí? Y en la sección 3 vamos a encontrar instrumentos de medición y nuevos métodos. Nuevos métodos, no, nuevos modelos. Luego, tenemos cómo presenta cada manual la descripción del trastorno. Vamos a hablar de el manual CIE-10 y el manual DSM-5. Obviamente muestran su clasificación de diferente manera, ¿sí? El DSM lo muestra por ejes, así se clasifica él y así clasifica cada trastorno, ¿sí? Así es su clasificación. Ahora, en el CIE, antes que nada, o sea, primero, para clasificar cada tipo de trastorno, porque como son enfermedades en general, pues son muchas, es mediante un código alfanumérico, pues su primera letra, o sea, primero se usa para clasificar cada cosa es el primer dígito, o sea, la primera símbolo, el dígito es una letra y los últimos dos son dígitos, el número. Entonces puede ir de la a la Z la cuestión esta de clasificación de los trastornos. ¿Cómo es la descripción de los trastornos? Bueno, se muestran una serie de síntomas posibles que pueda tener la persona afectada de tal trastorno y a partir de aquí nos van a dar como un enunciado donde nos dicen cuánta cantidad, cuántos síntomas debe tener